Ha llegado el siglo XXI, con 20 años de retraso, por cierto. Aunque pensábamos que vivíamos en él, la realidad es que manteníamos muchos de los elementos que representan el siglo anterior, y entró de golpe, en marzo, con muy mala leche. La verdad es que nos ha dicho bienvenidos a la era del desorden, bienvenidos al siglo XXI. Es factible reinventarse, ese es el discurso que viene. Ese va a ser la cantinela oficial, el estribillo del todos podemos, reinventa tu negocio, o peor aún, la oportunidad que ofrece esta crisis. Todo eso es cierto, es real. Es real que una crisis, por enorme que sea, puede convertirse en un punto de inflexión, y se puede aprovechar esa intensidad para tomar un impulso distinto hacia otra dirección, incluso una dirección mejor. Pero para que eso suceda, hay que hacer algo más, algo que vaya más allá de la capacidad de las personas, de las empresas, de los proyectos. Es imprescindible que se planteen políticas activas que permitan esa reactivación, esa reinvención, esa innovación, penalizando la tecnología o presionando sobre la recuperación del empleo de menor valor añadido, peor pagado y dependiente de los socios o de los ciclos positivos, no se va a lograr. Si seguimos conjugando el verbo reconstruir, no vamos a mejorar nada. No vamos a aprovechar esa oportunidad histórica y además la vamos a convertir en una nueva y más profunda recesión. Lo peor es que los países que no interpreten bien este momento, la historia los va a juzgar, los va a obligar a descender de categoría. Y es que el verbo no es reconstruir. El que debemos empezar a conjugar es el de reiniciar. El sistema operativo no podemos cambiarlo, como mucho lo podemos actualizar. El software sigue siendo el mismo, pero en nuestro computador existen cadenas rotas, archivos que ralentizan nuestro sistema y múltiples fotografías repetidas. Si lo reiniciamos, es factible construir algo nuevo y no rehacer lo que ya no iba bien o no iba a ser competitivo en el futuro. Y es muy sencillo entender lo que viene, no hay que ser un premio Nobel. De hecho, tenemos la hoja de ruta ya redactada. Se trata de lo que iba a pasar en 5 años, en 10, que ahora va a pasar en 5 meses, en un año. La robotización de todo se ha iniciado a una velocidad que pocos detectan. La automatización de casi todo se está acelerando. Mientras tanto, unos siguen pensando que hay que recuperar el empleo en suspensión a medio plazo. Otros están definiendo el futuro de un modo muy distinto. Los patrones de demanda de los ciudadanos van a cambiar y el tejido de producción económico debe cambiar también. No hay otra. De ahí que mantener esa intervención tan radical de la economía en muchos países lo único que hace es, desde lo público, un desgaste de deuda brutal y desde lo privado un retraso evidente de actualización de negocios. Ambos efectos son muy tóxicos y además no tienen retorno. Mantener este tránsito anestesiado por la crisis lo rompe todo. El discurso de que hemos empezado a recuperar algo da risa si la economía no se adapta a lo que viene, si las empresas no tienen presión para hacerlo y los trabajadores no sienten la urgente necesidad de entender un nuevo mercado. Esto se va a convertir en el mayor lodazal que hayamos visto cuanto estamos vivos. El cloroformo es muy tóxico en economía. Es preciso que la presión laboral se produzca sobre las empresas y la presión empresarial sobre las administraciones. En Dinamarca, las ayudas no fueron destinadas a los trabajadores de forma directa, fueron a las empresas que tuvieron que diferirlas a cubrir los sueldos de los trabajadores de esas empresas y que sufrían la parada técnica de la economía. El gran desafío no es recuperar el empleo perdido, ni tan siquiera volver a tener el turismo a pleno rendimiento. Tampoco es recomponer el modelo de crecimiento anterior, ni proteger a los desempleados, ni a las rentas básicas, ni nada. El gran reto es, y pronto volveremos a ver cómo se aparece con toda su virulencia, la robotización de la industria, la automatización de los servicios, la sustitución de empleos en múltiples campos, la llegada intensa y sin miramientos de la inteligencia artificial, de la gestión masiva de datos. Se va a llevar por delante mucho de lo que ahora se está pretendiendo proteger de un modo totalmente artificial. La urgencia no es el escudo social y ampararse en él. A ver, es importante, pero lo urgente es recuperar el debate y el proyecto, si lo hubiera, acerca del futuro del empleo. Y yo no veo a nadie pensando en pasado mañana. Están todos en de aquí 5 minutos y con mucha suerte.
Solo veo discursos alejados del problema. Una vez la economía empiece a poder comparar cifras y estéticamente proporcione comparativas de crecimiento lento pero constante, en menos de 2 o 3 años nos va a explotar delante de nuestras narices algo que vamos a denominar, o que podríamos haber denominado, quinta revolución industrial, pero que, como no vamos a hacer nada, lo vamos a llamar la crisis de los robots. Esta pandemia nos ha dado un toque de atención brutal. Equivocar el diagnóstico puede ser peor a medio plazo que la propia consecuencia inmediata de la crisis sanitaria. A pesar de la reticencia humana hacia los robots autónomos, alimentada por el miedo a que su implementación a gran escala acabe con el empleo de muchas personas, la realidad es que allí donde hay mayor densidad de máquinas de este tipo, también hay una mayor ocupación en términos generales. Es cierto que un alto grado de robotización en sectores específicos puede desencadenar una reconfiguración importante del mercado laboral, pero si comparamos las tasas de desempleo con el grado de robotización por país, vamos a ver que no existe una relación directa entre el número de robots que estén implementados y las tasas de desempleo. Eso suele ser porque hay un modelo estratégico de implementación de esa robotización, un estímulo real al cambio orientado a que no sea una agresión. El problema viene cuando eso sucede sin haberlas visto venir. El desastre puede ser monumental. Estamos hablando de algo que va mucho más allá de ese concepto de la transformación digital, va mucho más allá. Defiendo el papel relevante de la robótica en el futuro inminente. Me dedico a eso. De hecho, no será factible evitarlo, por lo que es mejor prepararse para esa nueva realidad que se avecina. Es más, mientras la crisis sanitaria, económica, social se despliegan con toda su magnitud, por debajo, por arriba, por el lado, da igual, la automatización del mundo, su robotización y la incorporación de la inteligencia artificial se está produciendo sin pausa y cada vez más rápido. Cuando todo esto termine, ¿qué terminará? El mundo no habrá cambiado hacia la dichosa nueva normalidad o por un modelo de relación contactless o de bajo escaso contacto. No, vamos a descubrir que el cambio se habrá producido en capas ocultas pero relevantes. El mundo se habrá robotizado mientras estábamos pensando en otras cosas. No prever eso supondrá una crisis laboral que dejará como si fuera un juego de niños la crisis que se vaticina provocada por los confinamientos y el cierre de sectores económicos que ahora estamos viviendo y que actualmente se suceden en nuestro planeta. Es más, hay cosas que están pasando frente a nuestras narices y no nos damos cuenta de lo importantes que son para normalizar y estimular ese proceso de cambio en las relaciones humanos-robots. La inmunidad para actuar en entornos que se han vuelto temporalmente peligrosos para los humanos hace que sea más importante que nunca el aprovechar el potencial de, por ejemplo, los robots sociales. Es posible que la vía de entrada hacia ese nuevo ecosistema de relaciones entre humanos y robots se produzca a partir de que esos robots de tipo social, y que ahí sí se está acelerando de forma totalmente exponencial, sea una realidad. El rol de los robots sociales durante la pandemia ha superado a cualquier otro de tecnología o herramienta utilizada para el cuidado físico, el cuidado mental, para reducir el riesgo de contagio entre trabajadores, etc. La demanda de esos robots se ha incrementado produciendo su rápida adopción en respuesta a la crisis, lo que ha potenciado que los beneficios de su implantación se hagan visibles en la sociedad, una sociedad que poco a poco se está familiarizando con esos robots sociales y que además van entendiendo que están para ayudar cuando sea necesario. En ese sentido, resulta tremendamente importante examinar cómo estos robots que están siendo utilizados para paliar los efectos de la pandemia permiten una llegada masiva del uso de mecanismos no orgánicos a nuestra vida cotidiana. En esas actividades está la clave de lo que estoy comentando. Era este el estimulante, era este el detonante. De hecho, lo escribí en mi último libro, aunque yo no sabía que iba a hablar de un virus. Pero el detonante de la robotización está en marcha. Su normalización se evidencia por su utilidad, y esa utilidad los ubica en la normalidad. En breve, si no se hace una previsión de su impacto, el problema va a ser enorme y de imposible digestión. En el momento de incorporar a las estrategias económicas para afrontar la mayor crisis económica y social que hemos vivido los que tenemos edad de trabajar en este mundo, si es que las hay realmente, un factor que será central será el tránsito hacia la singularidad tecnológica, la quinta revolución industrial y la sustitución por parte de robots y sistemas inteligentes a humanos en tareas que ahora mismo muchos ni se imaginan.
algo que bien podría ser un beneficio enorme para la economía, para la sociedad. Si se hace bien y con previsión, se puede convertir en un escenario trágico, demoledor, si se deja a la inercia. Lamentablemente, la inercia y el ya veremos es una de las habilidades mejor desarrolladas por la casta de inútiles que determinan el camino que tenemos que recorrer desde el punto de vista político. Pasa en Latinoamérica, pasa en gran mayoría de países de Europa. Estamos en manos de gente que no pueden ser capaces de ver algo más allá de 4 años. No ponen las luces largas, y hace falta poner las luces largas en un momento como el que vivimos. Cuando pase la crisis sanitaria, cuando pase la crisis social, cuando pase la crisis económica, nos explotará delante de las narices el hecho de que estaremos en la revolución tecnológica más grande que ha vivido el ser humano. La automatización de un planeta, poco a poco, se está produciendo y parece que nadie se da cuenta. No sé. En todo caso, si te ha gustado este vídeo, hombre, por favor, dale like, te suscribes y así pues cuando haga otro te enteras antes que nadie. Hasta luego.